Eliseo vivió tan cerca de Dios, que los cielos se abrieron y mostró un misterio que pocos pueden ver. En un tiempo donde la guerra y la oscuridad acechaban la tierra, él fue el hombre que vio carros de fuego en el cielo, un testigo de lo invisible, un profeta cuyo espíritu habitaba entre el reino humano y el divino. Era un hombre sencillo, pero su alma brillaba con una luz que ningún ejército podía apagar. Mientras otros corrían tras armas y estrategias, Eliseo buscaba la revelación que solo Dios puede dar. El mundo era joven y a la vez viejo, con sus reinos divididos y sus corazones endurecidos por la violencia. Las montañas parecían observar con tristeza, y los ríos corrían con la urgencia de quien sabe que la historia se está escribiendo, no en pergaminos, sino en la sangre y en el alma de los pueblos. La tierra bajo sus pies no era solo barro o piedra, sino un testigo silente de guerras invisibles y batallas espirituales que nadie más veía. En ese tiempo, el reino de Israel se encontraba sitiado, acorralado por enemigos que creían tener poder absoluto. El miedo y la desesperación se respiraban en el aire, como una niebla que cubría los corazones. Pero Eliseo, el hombre que caminaba con Dios, tenía una visión diferente. No veía solo el peligro, veía el cielo abierto, veía la mano protectora que no se cansaba, el ejército celestial que nunca duerme. Desde niño, Eliseo había mostrado en su corazón una curiosidad inusual. No era un muchacho ruidoso ni buscaba el protagonismo. Más bien, su alma parecía estar sintonizada con un silencio profundo, un silencio donde se escucha la voz del espíritu. Creció en medio de la rutina campesina, entre el olor de la tierra y el canto de los pájaros, pero siempre había algo en el que apuntaba hacia arriba, hacia lo invisible, hacia lo eterno. Con el tiempo, ese brillo interior se volvió un faro para los demás. No necesitaba grandes discursos ni actos grandiosos, su sabiduría se revelaba en palabras sencillas y en una presencia que calmaba tempestades internas. Era como un río tranquilo en medio del caos, y quienes se acercaban a él sentían que algo diferente habitaba en su mirada, una paz que sobrepasa todo entendimiento. El llamado de Dios llegó como un susurro que solo su alma pudo escuchar. No fue un estruendo ni una voz que rompiera el cielo, sino un sutil palpitar en su interior, como si el aire mismo respirara vida nueva. Era un llamado a dejar atrás lo común, a abandonar la seguridad del mundo para caminar en fe, sin saber exactamente a dónde lo llevaría ese sendero. A partir de ese momento, Eliseo comenzó una caminata solitaria y profunda con Dios. Mientras las ciudades a su alrededor se sumían en la confusión y el miedo, él se elevaba espiritualmente, buscando en la naturaleza y en el silencio la voz del Creador. Caminaba bajo el sol ardiente y las estrellas silenciosas, escuchando la melodía secreta del viento que parecía repetir: confía, no estás solo. Las pruebas no tardaron en llegar. La soledad espiritual y las dificultades cotidianas lo acompañaron como sombras que no desaparecen. Sin embargo, su convicción no se quebrantaba. En medio del ruido de la guerra, Eliseo mantenía un corazón firme, sabiendo que la verdadera batalla no era contra enemigos visibles, sino contra fuerzas que operan en lo invisible. Poco a poco, comenzó a recibir visiones proféticas que cargaban un peso enorme. Eran advertencias, mensajes de justicia divina, señales de un futuro donde Dios intervendría con poder y misericordia. Pero esas revelaciones no eran simples informaciones, eran experiencias que transformaban su alma, que le daban una autoridad serena, como la de un profeta que no elige hablar, sino que debe hacerlo para salvar a su pueblo. En ese camino, Eliseo también asumió la tarea de legado y paternidad espiritual. Transmitió el temor y la sabiduría a aquellos que los seguían, convirtiéndose en un puente vivo entre generaciones. En sus palabras se vislumbraba el destino de futuros líderes, hombres y mujeres llamados a continuar la misión divina. Así, él se volvió un vínculo entre el pasado y el porvenir, entre el visible y el invisible. El clímax de su historia es un momento donde parece trascender lo humano. La comunión con Dios se vuelve tan intensa que las palabras sobran. Se insinúa que Eliseo está siendo elevado, que su espíritu cruza fronteras y entra en un plano donde los carros de fuego son la señal de un poder superior. Es un final envuelto en misterio y poesía, un susurro de eternidad que invita a quien escucha a creer en lo invisible. Cada episodio de su vida nos recuerda que hay un ejército que no se ve, una protección que no se toca, pero que está allí para quienes caminan con fe. Eliseo nos enseña que la verdadera fuerza no está en la espada, sino en la mirada que ve más allá, en el alma que sabe escuchar el susurro divino en medio del silencio. Que este relato inspire a quienes buscan esperanza y fortaleza en sus propias batallas.
Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir explorando juntos estas historias de fe y poder espiritual. Mientras el ejército enemigo cercaba el reino, Eliseo permanecía sereno, como si supiera un secreto que nadie más comprendía. No eran solo soldados humanos los que estaban en juego, sino fuerzas celestiales luchando en un plano que trasciende la vista común. Esa certeza no nació de discursos ni de libros, sino de experiencias vividas en el silencio profundo de su alma. En las horas oscuras, cuando el miedo parecía apoderarse del corazón de sus compañeros, Eliseo alzaba la mirada hacia el cielo y veía más allá de las nubes, veía carros de fuego y tropas invisibles que los protegían. Su fe no era una creencia abstracta, era un conocimiento interior, una visión que le daba fuerzas para enfrentar cualquier adversidad. Un día, cuando los soldados enemigos habían rodeado el campamento de Israel, el criado de Eliseo vio con terror cómo el ejército rival parecía imposible de derrotar. Lleno de miedo, le confesó al profeta: «Ay, mi señor, ¿qué haremos ahora? Nos están rodeando». Pero Eliseo, calmado, respondió con una oración profunda, abriendo los ojos del criado para ver lo que él mismo ya había contemplado: «No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos». Entonces, milagrosamente, el criado pudo ver cómo el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego, el ejército celestial que velaba por ellos. Esa visión fue un punto de inflexión, un recordatorio tangible de que Dios pelea las batallas de su pueblo y que, aunque el enemigo parezca fuerte, no está solo quien confía en él. Este episodio nos invita a reflexionar sobre nuestras propias batallas invisibles. ¿Cuántas veces, en medio de la dificultad, sentimos que estamos solos, sin ayuda ni protección? Eliseo nos recuerda que hay un mundo espiritual en movimiento, una realidad más grande que puede sostenernos cuando todo parece perdido. En ese tiempo, Eliseo también recibió instrucciones divinas que parecían imposibles para la lógica humana. Una de las más memorables fue cuando el rey de Israel intentó capturar al profeta, temeroso de su influencia y sabiduría. Pero Eliseo, con un corazón lleno de fe, se convirtió en la llave que abrió el camino hacia la liberación. Cuando el rey sirio envió soldados para apresar a Eliseo, el profeta oró a Dios para que su criado pudiera ver la protección invisible que lo rodeaba. El criado vio entonces el ejército celestial, pero en lugar de temer, Eliseo oró por la confusión de los enemigos. Así, los soldados quedaron como cegados, y Eliseo pudo guiar a sus captores lejos del peligro, mostrando que la verdadera fuerza reside en la mano de Dios y no en las armas terrenales. Este relato enseña que, aunque enfrentemos fuerzas que parecen invencibles, la protección divina está siempre presente para quienes confían. La visión de Eliseo nos anima a mirar más allá del miedo y la desesperanza, a buscar la ayuda invisible que el Señor ofrece en momentos de crisis. Además, Eliseo fue un canal de milagros y señales que confirmaban la presencia de Dios en medio de su pueblo. Curó aguas envenenadas, multiplicó alimentos y sanó enfermedades con solo la palabra que venía de lo alto. Cada acto era una manifestación del poder divino y un llamado a la fe viva. Pero, más allá de los milagros visibles, el profeta caminaba en una relación íntima con Dios, que lo transformaba día a día. Su espiritualidad no era un espectáculo para los ojos humanos, sino una comunión silenciosa que renovaba su alma y fortalecía su misión. En medio de la agitación política y la guerra, Eliseo se mantenía firme en su llamado, con un corazón dispuesto a ser utilizado por Dios. No buscaba gloria personal, sino servir como un instrumento para revelar el poder y la misericordia divina a su pueblo. Su ejemplo nos desafía a cultivar una fe que no depende de circunstancias externas, sino que nace de la certeza interior de que Dios está con nosotros. En un mundo lleno de incertidumbres y amenazas, podemos aprender de Eliseo a levantar la mirada hacia el cielo y a confiar en el ejército invisible que pelea por nosotros. Al final, Eliseo dejó un legado que trascendió su vida terrenal. Sus discípulos, inspirados por su ejemplo, continuaron la obra del profeta, extendiendo la esperanza y la fuerza espiritual a nuevas generaciones. Él fue un puente entre lo humano y lo divino, un faro que sigue iluminando a quienes buscan la presencia de Dios en sus vidas. Si este mensaje te fortalece, recuerda darle me gusta y suscribirte para no perderte las próximas historias que nos invitan a caminar con fe y confianza en el poder celestial. Eliseo caminó con Dios en una senda que pocos comprendían, y ese caminar lo llevó a un encuentro que desbordó toda comprensión humana. Su vida se volvió un puente entre dos mundos, el visible y el invisible, la tierra y el cielo. En sus últimos días, la comunión con Dios se hizo tan profunda que parecía que el aire mismo vibraba con la presencia divina.
No hubo palabras para describir lo que sucedió cuando Eliseo fue llevado en cuerpo y espíritu a una realidad más alta. Fue como si los carros de fuego que él había visto tantas veces en visión, ahora vinieran a buscarlo. Sin una explicación literal, el relato sugiere que fue elevado, trascendiendo las limitaciones de la carne para habitar en la eternidad. Ese misterio final invita a quien escucha a abrir el corazón a lo sobrenatural, a creer que hay un Dios que no se cansa de mostrar su poder y amor, incluso cuando la lógica humana no alcanza a comprenderlo. La historia de Eliseo es un llamado a la esperanza, a la confianza en que la presencia divina acompaña a quienes caminan en fe, aun en las noches más oscuras. La vida del profeta no terminó con un simple adiós, sino con una puerta abierta hacia el infinito. Su legado sigue vivo en cada persona que, enfrentando sus propias batallas, elige creer en lo invisible y se aferra a la certeza de que Dios pelea sus guerras. En un mundo donde la soledad y la incertidumbre pueden aplastar el espíritu, Eliseo nos recuerda que no estamos solos. Hay un ejército celestial custodiando nuestro camino, un Dios que escucha nuestras oraciones y responde con poder y misericordia. Esta historia es un faro para quienes buscan fuerza en la debilidad, luz en la oscuridad y paz en medio de la tormenta. Que sirva como un recordatorio de que, cuando todo parece perdido, la fe puede abrir los ojos para ver lo que está más allá, los carros de fuego que nos sostienen y guían. Si este relato tocó tu alma, por favor no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir descubriendo juntos estas historias de esperanza y fe que transforman vidas. Que Dios te bendiga y te fortalezca en cada paso de tu camino.